Bueno, regresamos a esta mesa sobre reforma constitucional de justicia penal. Le digo, el principio de presunción de inocencia indirectamente ya va a aplicar, va a cambiar esto que desgraciadamente aterra a todo mexicano, que es el principio de presunción de culpabilidad, porque dice el señor diputado don César Camacho Quirós, habrá nuevos instrumentos para defendernos de los MPs y jueces corruptos, como es esta nueva figura que se llamará juez de control. Señor diputado. Efectivamente, pero hay otra cosa importante para hablar del otro lado de la moneda. El juez de control de garantías también será alguien que esté cerca del Ministerio Público para proveer las medidas que el Ministerio Público pida y que sean jurídicamente viables. ¿Quiénes van a ser estos jueces de control? ¿Cuántos jueces de control? ¿Cómo se van a escoger? Etcétera. Bueno, este es el gran reto de los poderes judiciales, tanto federales, de federal como de los estados. Y una de las razones por las cuales pensamos en este lapso de hasta 8 años es porque esto entrañará no solo la construcción de nuevas instalaciones, sino de una nueva educación jurídica, de un cambio de paradigma, no es una exageración, de un cambio de modelo. Yo debo decir con toda claridad que yo advertí cierta resistencia en el principio de esta discusión de los poderes judiciales, del Poder Judicial de la Federación y de los estados. Y me da mucho gusto decir que hace un mes en Durango, en una reunión de los tribunales superiores de justicia de todo el país, porque va exactamente en el rumbo de lo que tú preguntas, Oscar Mario, se firmó un pacto por la justicia penal. Todos los presidentes, eran 28 presidentes de los estados, con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que no tiene un valor jurídico superior. Aquí habla de la voluntad política, de decir, asumo la responsabilidad que me toca de capacitar a mis jueces, de tener un proceso de selección para que haya un involucramiento técnico en este nuevo sistema y que ellos vayan preparando a sus jueces. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en prepararlos? Yo creo personalmente, Oscar Mario, que un año y medio será un lapso razonable para que vayamos empujando de manera simultánea los factores de la reforma, es decir, este proceso de transformación en la cultura jurídica, pero también la instalación de los sitios ad hoc para este tipo de cosas. Y algo similar está ocurriendo ya con la conferencia de procuradores. Si aquí, y esto es otra cosa en la que coincido con Alejandro, no se concibe al tema penal como un todo y nada más andamos queriendo arreglar la parte procesal penal que corresponde a los jueces, pero nos olvidamos de la compurgación, por ejemplo, de la que no hemos hablado, es decir, de lo que pasa en las cárceles, o no nos preocupamos del Ministerio Público, que es la fase precedente al proceso penal, o de las policías, de la que tampoco hemos hablado. Si no vamos arreglando todos los eslabones, la reforma puede no funcionar. La reforma no deja de ser un instrumento jurídico. Aquí se necesita capacidad no solo de comprensión, sino voluntad política para hacer las cosas. Yo hago votos con un optimismo razonable y fundado de que cada quien haga lo que le toca, de que, por ejemplo, el presidente, en el tema más delicado hoy mismo, que es el combate al crimen organizado, asuma con vigor, con enjundia, con responsabilidad y con talento el uso de los instrumentos que le estamos dando. Es decir, quería el arraigo, que es tan debatido, tan cuestionado, tan complicado, tan cuesta arriba desde el punto de vista del garantismo penal. Bueno, ahí está el arraigo, sujeto a control judicial también y lo que sea. Ya se lo dimos, que lo utilice bien. El tema de los teléfonos, porque me parece importante que la gente lo tenga claro, no se autorizan las intervenciones telefónicas. Lo que se autoriza es la posibilidad de que alguien que interviene en la conversación telefónica presente él mismo la evidencia. Es decir, tú no puedes andar por el mundo grabando gente, puedes grabarte a ti mismo, por supuesto con uno más, que quizás su identidad sea desconocida. Entonces yo presento la prueba en la que el que habla soy yo mismo, no se graba a terceros. Entonces, es un paquete muy amplio, es un paquete complejo que requiere primero una cabal comprensión y asumo la responsabilidad de la Cámara de Diputados en su conjunto, no obstante que soy uno más de 500. Primero para decir, lo diré ahora con todas las letras, el spot está perfectamente mal hecho. El spot es muy limitado. Hay que hacer spots que le digan algo a las víctimas, spots que le digan algo para el crimen organizado,
un spot que equilibre y sea, diríamos, un ejemplo de buena comunicación Que hablen de esta política. nueva figura del juez de control, por Que ejemplo, hablen ¿no? de muchas figuras que son buenas y que no están dichas, porque bueno, yo quizás tratando de entender o dando una justificación, no son especialistas los que hacen los spots en cuestiones jurídicas, pero bueno, ese es un asunto doméstico, nosotros lo habremos de arreglar, porque creo que hay muchísimas cosas más que hay que decirle a la gente. Yo no difiero de Alejandro cuando muestra preocupaciones. Yo lo que creo es que esta es una reforma como cualquiera, perfectible. No hay reformas perfectas ni en esta ni en ninguna materia. Esta es una reforma producto del análisis de 10 iniciativas del más diverso origen político, una de ellas del presidente. Todos nos sentimos de algún modo atendidos con la reforma y el reto que tenemos es desdoblar la reforma para que haya un buen código de procedimientos penales, para expedir la ley de extinción de dominio, que es otra figura jurídica moderna que no existe en México, para hacer los ajustes a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación e introducir estas figuras del juez de control y de otro juez del que no hemos hablado, del juez que va a revisar la extinción de la pena. Hoy, cuando a alguien se le impone una sanción, el que está a cargo de su eventual modificación es el ejecutivo, el alcaide, el director del penal, quien con un gran criterio discrecional puede quitar, claro, poner, yo diría, de buena fe, podríamos decir, se equivoca. Con una pequeña dosis de mala fe, pues un amplio margen para la corrupción. ¿Juez de qué se va a llamar? De extinción, juez de extinción de las penas. Este es el juez pues que puede modificar, dos figuras nuevas, puede modificar una pena. Entonces, si un juez impuso la mayoría pena, que nos esté escuchando no sabe está enterado de estas dos figuras. Un juez fue el que impuso la pena, pero la conducta ya en compurgación de la persona puede hacer que otro juez, echando mano del arbitrio judicial, es decir, de una valoración más amplia que de un administrador de cárcel, pueda modificar la sentencia. Esto significa, y con ello voy a terminar, que el sistema no tiene como base solo cómo garantizar los derechos del imputado, del indiciado, del inculpado, o solo los derechos de la víctima. Los dos son respetables, sino trata de ser un derecho que respete a todos, que ponga a la ley como guía, como regla, no para hacerle un culto a la ley como si fuera un moderno becerro de oro, sino, bueno, vamos a seguir estos lineamientos porque son intrínsecamente justos. Y no dudo que en la legislación secundaria tengamos el enorme reto de no equivocarnos, para que no haya una especie de perversión, una equivocación entre el espíritu de la Constitución y esto. Un último detalle, porque Alejandro lo trajo a la mesa la vez pasada y esta. Ese monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público se termina. Se dice en la Constitución claramente, aunque no quizás suficientemente, pero se dice con claridad que no obstante que el Ministerio Público es a quien corresponde el ejercicio de la acción penal, la víctima podrá acudir, por supuesto, dice, la ley determinará en los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Si uno se remite a los considerandos de este precepto, es decir, a la explicación, a la larga explicación, no a la telegráfica disposición jurídica que aparece en el dictamen, uno encontrará cuál es la intención de esto. No hacer, sobre todo en delitos patrimoniales, que no agravian a la sociedad en su conjunto, sino una persona, una compañía, etcétera, no tener que depender del Ministerio Público, sino que la víctima pueda, sin él, presentar los cargos, la investigación ante el juez, igualmente válido. Estoy de acuerdo, en ello convengo, le falta explicación, le falta largueza, le falta desarrollo, no vaya a ocurrir que en ese ínterin alguien se desvíe y lo pervierta. Bueno, ese es un reto que tenemos los legisladores. Les puedo decir que en el próximo periodo ordinario de sesiones vamos a sacar una buena parte de las leyes que se derivan de esta reforma. Si concebimos, y esto es algo muy común en las escuelas de derecho, que el orden jurídico es una especie de pirámide, esta es la puntita de la pirámide, es chiquita, pero es de la que va a depender el siguiente escalón y uno más y uno más y uno más, hasta que hay una base de sustentación muy grande. Y lo que queremos en el fondo, es decir, la intención subyacente es que la gente recupere la confianza en las instituciones de justicia y quien hoy, como decimos en términos coloquiales, se queda con su golpe, porque considera que es más complicado ir a las autoridades, que se anime a ir a las autoridades porque tenga la convicción de que le van a hacer caso y que no salga perdiendo más de lo que ya perdió al ser agraviado por la comisión de un delito.